Hermanos, continuando con los 144.000, y aparentemente cuando estudiábamos Apocalipsis capítulo 7, y al ver el número 144.000 sellados, quizás hemos pensado que era algo cortito, pequeñito, donde no íbamos a detenernos mucho tiempo para ver lo que quiere decir, porque aparentemente eran 144.000 señalados. Y la parte que parecía más larga y más profunda de estudiar, de investigar, era sobre los vientos frenados, y que los ángeles querían soltarlos para destruir a la tierra, al mar y a los árboles. Y un ángel que detiene esa destrucción y dice: ¿hasta cuándo? Hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios. Y quizás ahí nos hemos detenido bastante, analizando con comparación de texto todo lo que quiera decir eso, y estamos viviendo, ¿no? Seguimos viviendo en una tercera guerra mundial frenada, que parece que se quiere dar, pero que se frena, se quiere dar, pero se frena, y ningún gobernante se ha vuelto del todo loco como para decir, lancemos las bombas nucleares. Y ni Rusia, que ha sido el que amenazó, ni las otras naciones que provocarían la decisión de Rusia, no nada. Todos son palabras, son amagues, son iras de las naciones, tal cual como está profetizada, las naciones estarán airadas, pero están frenadas porque hay un evento grande por ocurrir. ¿Para qué se frena esto? Y cada día, todos los días, cuando amanezca el día y comencemos a ver las noticias, y pase otro día, y pase otro día, y veamos una guerra frenada, sigamos pensando y no nos olvidemos: no suelten los vientos hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios. O sea que hay un ángel que frena. Se ve la huella del ángel claramente a través de todos los medios informativos. Un ángel poderoso que frena a los otros ángeles para que no se lo suelte al viento, es decir, una guerra nuclear. Quiere decir que cada día que ha pasado, todavía Dios no ha señalado a los 144.000 y al resto. Y vuelve a pasar otro día y decimos: ¿cuándo irá a señalar? ¿Cuánto tiempo pasará sin que Dios esté sin señalar? En cualquier momento tiene que darse el sello. Y cuando estamos viendo esto, ya está analizado. Yo lo único que le digo es que en ese hasta no podemos nosotros decir de que cuánto tiempo va a durar el hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en su frente. No sabemos si será mañana que comenzará, ni sabemos si será dentro de un mes o de un año. Lo que sí tenemos que estar preparados, porque en cualquier momento nos acordamos del libro de Ezequiel, que Dios le dice a un ángel: ve y pone una señal en su frente a los hombres que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en la tierra. Y a los otros, y a eso que se le ponga una señal en la frente, a los otros no. ¿Cuánto tiempo pasará cuando el juez justo determine tal cosa? Bien, ya sabemos eso. Solo que tengamos cuidado, hermano, porque no está dicho cuánto tiempo va a durar hasta que Dios comience a señalar. Cuando Dios señale, vamos a profetizar. Vamos a comenzar a profetizar. Y después tenemos que ver ahora una serie de acontecimientos de orden cronológico, mirando en la Biblia, comparando con la Biblia de lo que tiene que pasar. Y con respecto al sellamiento, o a los 144.000 sellados, que podía ser aparentemente una cosa tan simple, lo leemos y ya está, y seguimos analizando otro capítulo del Apocalipsis. No,
hay más cosas para ver sobre los 144.000. Porque esto ha generado muchos interrogantes, esto ha generado muchas interpretaciones, y hasta el día de hoy, ayer nomás, he visto inclusive a un pastor adventista dando una explicación sobre los 144.000 y diciendo que las mujeres también van a conformar el grupo de los 144.000, o sea que van a haber mujeres selladas de los 144.000. Y cuando uno lo escucha, a este predicador, honestamente lo hace, busca los textos que dicen que van a ser sellados. ¿Quiénes van a ser selladas? ¿A dónde hay un texto donde uno puede decir las mujeres van a ser selladas? Bueno, y él cita Ezequiel capítulo 9. Y en Ezequiel capítulo 9 nosotros nos encontramos con que Dios sella a quienes. Vamos a Ezequiel capítulo 9. Y en Ezequiel, en el capítulo 9, dice en el versículo 4, y díjole Jehová, pasa por medio de la ciudad, capítulo 9, versículo 4, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente. ¿A quiénes? A los hombres, pero hombres allí es genérico. Son hombres y mujeres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellas. Y a los otros dijo a mis oídos, pasad por la ciudad en pos de él y herid. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia, dice el versículo 5. Y el 6 dice, matad viejos, mozos y vírgenes, y niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Quiere decir que todos recibieron la señal en su frente. ¿Me entienden? Está correcto. Y si no tiene señal, y dice, sigue diciendo el versículo 6, leamos otra vez, matad viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis. Quiere decir que el sello está puesto, y eso es indiscutible, lo que dice este pastor, lo dije yo también en la clase anterior, que todos los hijos de Dios van a recibir el sello. Y dentro de los hijos de Dios, para que diga acá que se mate a los viejos, a los jóvenes, a los niños, a las mujeres, a las vírgenes, quiere decir que no tuvieron el sello. Quiere decir que lo que sí tuvieron, a lo que tengan señal no llegaréis. O sea que nadie discute y nosotros debemos saberlo. Darnos cuenta de esto, de que todos los hijos de Dios son señalados. En Ezequiel se ve entonces que los judíos, los israelitas, que eran buenos, estaban sellados, sean hombres o mujeres, niños, jóvenes, lo que fuese. Y los que no tenían sellos iban a ser destruidos. Y vemos nosotros ya en el libro de Éxodo que el sábado ya constituía el sello de Dios, la señal de Dios. En el mismo libro de Ezequiel ya hemos visto, en el capítulo 20, versículo 20, que santifiquemos el sábado porque es señal entre Dios y nosotros. Y para que sepamos nosotros que Jehová es nuestro Dios. Bien. Y también tienen el sello todos aquellos que no han conocido la verdad y han muerto fieles a Dios a través de los siglos. Todos los hijos de Dios de todas las épocas que se van a salvar están sellados para la salvación. Eso no se discute, hermanos. Pero dentro de los sellados hay 144 sellados especiales y ahí no dice ya que van a ser mujeres. Dice que entran en el templo, dice Apocalipsis 7. Y si entran en el templo, a ministrar en el templo, nunca fueron mujeres, sino hombres. Y también dice, en el mismo capítulo 14 del Apocalipsis,
da unos detalles que los 144.000 son aquellos que no fueron contaminados con mujeres, son vírgenes, y se ponen o se dan esas características que no se las podrían aplicar a una mujer. Más allá de todas las implicancias, más allá de todo lo que pueda significar que son vírgenes, que no han sido contaminados con mujeres y lo siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Pero tenemos en el libro de Hebreos, cuando se hace la separación de los primogénitos, ¿se acuerdan ustedes que están alistados en los cielos? Primogénitos, y los primogénitos siempre fueron varones, en el caso de los hombres o de los seres humanos, y en el caso de los animales primogénitos eran los machos. Entonces son considerados primogénitos y el resto dice de los espíritus hechos perfectos. Es decir, que todo vamos a ser sellados. Las mujeres van a ser selladas, pero de los 144.000 son 144.000 especiales que ahora vamos a analizar con otro texto para que veamos que no había sido tan simple hablar de los 144.000 y vamos a ver ahora otros detalles muy importantes. Son considerados primogénitos de entre los espíritus hechos perfectos. Los primogénitos, que tienen una misión especial. Y vamos a notar que en el monte de la transfiguración, ¿se acuerdan ustedes? Relata el apóstol Mateo, y dice que se transfiguró Cristo y le apareció Elías y Moisés. ¿Y qué creemos nosotros? Elías era un símbolo de los vivos que no van a conocer la muerte, pero son llamados Elías. Elías es un símbolo de los 144.000. No está escrito así directamente en la Biblia, lo tenemos que deducir con la comparación de textos. Pero hay una gran multitud que muere y resucita, representado por Moisés, porque era el reino de Cristo en miniatura y de forma simbólica. Lo ve a Moisés, los discípulos, Pedro, Santiago y Juan, lo ven a Jesús transfigurado y lo ven a Moisés y a Elías. Uno fue tragado de entre los vivos, no conoció la muerte, Elías. Y Moisés murió y resucitó. Entonces está representada la raza humana. Pero queda la pregunta, ¿y qué es de entre la gran multitud sellada? Si cuando prediquemos el Evangelio con potencia se van a convertir millones y millones, y se van a convertir y van a morir, así que se van a convertir en cuestión de meses que pueda durar el trabajo de los hijos de Dios con la lluvia tardía, convirtiendo a todos los hijos de Dios, que lo vamos a estudiar también, y puede ser que se conviertan y mueran millones, se convierten millones y mueren millones. Y sería un evangelio muy triste eso. No. Dentro de la gran multitud sellada también, que no son de los 144.000 sellados, tiene que haber algunos vivos. Y entonces así, como se toma como ejemplo a Moisés, de los que mueren y van a resucitar, y a Elías, de los que no van a morir, bueno, también tenemos entonces un personaje para tomarlo de forma figurada, aunque haya existido literalmente y ha sido llevado sin que conozca la muerte. Bueno, ese no. Entonces en la Biblia tenemos nosotros tres personajes. Un personaje que no conoció la muerte, que se llama Elías, símbolo de los que van a vivir sin morir cuando venga Cristo. Y después está una gran multitud que va a morir y va a resucitar, y es Moisés. Y una gran multitud que no pertenece al mundo de los Elías, digamos así, o del cumplimiento del simbolismo Elías, sino que va a haber una gran multitud que no va a conocer la muerte tampoco, y que van a estar vivos y sellados. No sé si me explico. Tres personajes, símbolo de uno de los que mueren y resucitan, Moisés, uno que no conocen la muerte, Elías, y otro grupo enorme de gente
convertida, sellada, que no van a morir tampoco, pero conforman el gran grupo, digamos, o gente que ha conocido la verdad y se ha convertido antes de que se acabe el tiempo de gracia y vengan las plagas y la guerra y la destrucción. Y no van a morir tampoco. Ahora, referente al Elías, nosotros encontramos en la Biblia que tenemos 3 Elías. Y uno de los Elías muere. Pensarán ustedes qué está diciendo Roberto. Sí, hermano, en la Biblia hay 3 Elías y un Elías ha muerto. ¿Cuál es el primer Elías? El Elías, que fue transportado en un carro de fuego, fue llevado al cielo. Eso conocemos la historia del Elías. Pero ahora la Biblia profetiza en el libro de Malaquías, y vamos a Malaquías, en el capítulo 4, y vamos a leer el versículo 4 al 6, capítulo 4, versículo 4 al 6. Acordado de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y después que hace esa introducción el Señor, yo le digo introducción, porque cambia el tema si estamos o si estuviésemos leyendo desde el versículo 1. Pero en el versículo 5 ahora dice, he aquí yo os envío a Elías, el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. O sea que está hablando Malaquías. Malaquías profetiza esto después que Elías ya fue llevado al cielo hace muchísimo tiempo y de forma simbólica se está hablando que va a venir un Elías antes de la venida del Señor. Se dan cuenta que el Elías literal está en el cielo. Ahora Elías es símbolo de 2 Elías. Uno que muere y uno que no muere. Me quedan mirando, ¿no? ¿A dónde Elías que muere? Mateo capítulo 11. En Mateo capítulo 11, vamos a ver varios versículos. Y entonces, dice el versículo 7 al 13. El versículo 7 dice que cuando se fueron ellos, comenzó Jesús a decir de Juan a las gentes, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña que es meneada del viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de delicados vestidos? Y aquí los que traen vestidos delicados en las casas de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿Un profeta? También os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz que aparejará tu camino delante de ti. De cierto os digo que no se levantó entre los que nacen de mujeres otro mayor que Juan el Bautista. Mas el que es muy pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Pero desde los días que Juan el Bautista, o desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se hace fuerza, dice mi versión antigua. Y los valientes lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley, hasta Juan profetizaron. Y ahora versículo 14. Y si queréis recibir, él es aquel Elías que había de venir. Ese es el Elías que cumple el simbolismo del Elías literal. Juan el Bautista era el Elías profetizado en Malaquías. Era el Elías profetizado también en el libro de Isaías, que dice, aquí envío a mi mensajero delante de tu faz para que prepare tu camino. En el libro de Isaías, en el libro de Malaquías, ya se da el nombre. Vendrá un Elías antes del día espantoso de Jehová. Y entonces hablando Jesús de Juan el Bautista,
super profeta, más que profeta, el mayor de todos los profetas, ni Moisés lo supera, ni el Elías literal lo supera Juan el Bautista. Es el mayor de todos los profetas y de todos los hombres. Inclusive es superior a Juan el Bautista. Pero de los nacidos de mujer, no hay nadie superior a Juan el Bautista. Y si queréis saber, dice Cristo, o queréis oír, ese es el Elías que había de venir. Y ese Elías murió. Ahora sabe entonces que había un Elías que iba a morir. Y hay otro Elías que no va a morir. ¿Cómo sabemos que hay otro Elías? ¿Se dan cuenta qué hermoso que es comparar texto con texto? La Biblia o en la Biblia sus mensajes. Ahí aprendemos. ¿Y por qué este Elías muere? Noten que es el personaje más grande de todos los nacidos de mujer, según palabras de Cristo, Dios. Nadie lo supera, pero ese ha muerto. ¿Y por qué muere? Y bueno, no está escrito por qué ha muerto. Pero piensen ustedes, porque a quién vino él a preparar el camino había de morir. Entonces ese Elías no podía vivir. Ese Elías estaba trayendo el mensaje más extraordinario, lo que conforma la salvación de todos los hombres, la ratificación de la salvación de los ángeles y de los seres de otro mundo y la ratificación de toda la creación de los seres animados e inanimados. Ese Elías estaba predicando lo máximo de Dios, la potencia salvífica de Dios, donde dijo Cristo que si el grano de trigo no cae y muere y es levantado, solo se queda. Pero si muere y es levantado, a todos va a traer a sí mismo. Y en el libro de Efesios ya explica, ya había pasado que cuando Cristo dijo eso, todavía estaba en la tierra. Era necesario que el grano de trigo venga a la tierra y muera, y que resucite. Entonces iba a traer a todos a sí mismo. Si él no hacía eso, solo se quedaba en el universo. Ni universo iba a haber. Y entonces después leemos, pues lo hemos leído en el libro de Efesios, que Dios reunió todas las cosas en Cristo, de las que están en los cielos como de las que están en la tierra. Entonces Cristo es el autor de toda la creación, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada se hubiera hecho. Entonces, como ese Juan el Bautista era el super Elías, no podía vivir, estaba predicando y tenía que morir como su maestro, como Cristo, como el Salvador. Muere ese Elías y el Cristo, centro de todo, autor de todo, que muere para poder hacer lo que ha hecho, si él no moría como grano de trigo, nada podía haber hecho. Yo tenía que morir, pero tampoco fracasar, sino ser levantado triunfante, y entonces trajo a toda la existencia que conocemos a la existencia. Entonces ese Elías tenía que morir, no podía ser que viva y el gran personaje no muere, no, ese era un simbolismo, una representación correcta del Cristo. Como ya todo es triunfo, ahora tiene que venir el tercer Elías. Pero eso sí notemos, el primer Elías era hombre, el segundo Elías era hombre, y el tercer Elías, los 144.000, también son hombres. Aunque todos sean sellados sin excepción, hombres y mujeres y niños y viejos, todos van a ser sellados, y los 144.000 son sellados que va a tener una misión muy especial. Y entonces ahora volvamos a Malaquías, y en Malaquías notemos que allí se menciona una sola vez Elías, en Malaquías, en el capítulo 4, vamos a ver que
encontramos a dos Elías, aunque no lo diga. El contexto lo ha dicho. Notamos a un solo Elías que viene para preparar el camino de Dios. Pero preparar el camino de Dios tiene dos tiempos. Un tiempo es el Cristo, un Elías que prepara el camino al Cristo que vino, Juan el Bautista. Pero tiene que haber otro Elías que prepare la segunda venida de Cristo. Hay una primera venida de Cristo que prepara Elías, que es Juan el Bautista, el cumplimiento de una literalidad, como el cumplimiento de un símbolo. Y ahora tiene que venir otro Elías cuando venga Jehová, Cristo. Alguien tiene que preparar de forma especial la segunda venida de Cristo y sacarnos o sacarlos a sus hijos, a los hijos de Dios, de semejante confusión que existen tantas iglesias cristianas y aún adventistas de diferentes formas. En este momento estamos viviendo una confusión terrible de doctrinas entre los evangélicos y entre los adventistas mismos. ¿Y cuántos paganos, trabajados por el Espíritu Santo, Hijo de Dios, que creen cualquier cosa, más allá de que el Espíritu Santo logre que sean morales y puedan ser salvos? Tienen que venir un Elías ahora, de forma simbólica, un Elías, varón, hombre, primogénitos, lo dice la Biblia, sellados especiales, que preparen mejor dicho, que preparen a la gente para la segunda venida de Cristo. Y eso Elías no puede morir, por eso Dios hace una separación de 144.000. Y aunque no lo diga, y aunque no esté escrito, deducimos, y lo vemos en Malaquías lo vemos a los dos Elías. Aprendamos a ver sin ver y a aprender sin escuchar, por así decirlo. Capítulo 4, versículo 5 otra vez. He aquí yo os envío a Elías, el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Versículo 6. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. Ese Elías que estaría preparando a mucha gente antes de que venga el tremendo evento que es la venida de Cristo en gloria y majestad para destruir al planeta. Pero antes llevar a sus hijos. No en un rapto, sino en su misma segunda venida. Pero resulta que cuando habla de ese Elías, Jesús mismo, en San Mateo 11, nos está mostrando en ese Elías una apertura interpretativa de dos Elías. Uno, el que prepara el camino de la primera venida, y otro, el que prepara el camino de la segunda venida. El de la primera venida muere, el de la segunda venida no debe morir. ¿Y cómo sabemos que no moriría? Porque en la transfiguración, cuando Jesús es glorificado y le aparece ese Elías estaba representando a los Elías que iban a vivir en su reino. No sé si me explico. Y una multitud de gente que ha muerto y que resucita. Y bueno, una multitud que no morirá. El tema, hermanos, espero que se den cuenta. Un Elías que prepara la primera venida de Cristo. Cristo lo dice. Nadie puede discutir. Si queréis saber, ese es el Elías, Juan, que había de venir. Pero hay otro Elías que en la transfiguración se lo ve como en el reino de Cristo. Y esos Elías están vivos. Un Elías que representa a los Elías. Y un Moisés que representan a los que mueren y resucitan. Pero ahora vamos a leer todo el capítulo 4 y vamos a ver al Elías que prepararía el camino de la segunda venida de Cristo. Y vamos entendiendo lo que leemos en el versículo 1. Porque aquí viene el día ardiente como en un horno,
y todos los soberbios y todo lo que hacen maldad serán estopa. Y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no le dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies en el día que yo hago, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y ahora saltemos el versículo 4 y vayamos al 5. Y aquí yo os envío a Elías, el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y este Elías entonces, ¿cuándo aparecería? Antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Y cuál es el día donde Jehová viene grande y terrible? La segunda venida. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra, está hablando de su segunda venida. Pero aún en el capítulo 4, ustedes se van a dar cuenta que en todas estas palabras, por eso hay que saber estudiar, hay que saber desgranar las palabras de cada versículo y comparando texto con texto, saber ir desgranando texto por texto las palabras de cada texto. Y acá lo van a ver ustedes a los dos Elías, en la multitud de palabras o en los variados mensajes del capítulo 4. Noten. Versículo 1 otra vez. Presten atención. Vamos a desgranar y descubrir. Si ustedes no lo han descubierto, ahora lo van a descubrir. Porque aquí viene el día ardiente como en un horno y todo lo soberbio y todo lo que hacen maldad, dice el versículo 1. Serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no le dejará ni raíz ni rama. Acá está hablando de Elías, que predica antes que venga el día espantoso de Jehová, el día terrible de Jehová. Entonces está hablando de un Elías que prepara la segunda venida de Cristo, que viene en gloria y majestad para destruir a los malvados. ¿Y a dónde está el otro Elías, Juan el Bautista? Que prepara el primer camino, la primera venida de Cristo, la primera, antes de la segunda venida, su primera, no para destruir. Noten, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Está hablando de otra cosa. En ese Elías hay una parte en que está preparando al mundo para el día espantoso de Dios, pero también está preparando al mundo del nacimiento de Jehová, del Jehová hecho hombre, del Cristo. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá. Juan el Bautista preparó. ¿Qué preparó? Ustedes saben que Juan el Bautista nació antes que Cristo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y Juan el Bautista fue llamado, nació, comenzó a crecer para preparar el camino del otro que nace, del Jehová hecho hombre que nacerá para salvación. Ahí están los dos Elías. Lo encuentran ahora el texto como Dios lo ha puesto de forma misteriosa, que no todos lo pueden detectar. Una venida de Jehová en gloria y majestad para destruir a los perversos. Pero un Elías que nace para predicar al Jehová hecho carne que nació para hacer justicia nuestra. Ahí están los dos Elías. Y vuelve en la última parte del capítulo a hablar del Elías que prepara la segunda venida de Cristo. Ese es lo que ya estamos esperando nosotros, y ya Juan el Bautista preparó el camino de aquel que nació, el Cristo que nació, para morir por nosotros y salvarnos, y traer la salvación. Y ahora estamos esperando a los 144.000 los Elías, porque ya tienen que ser muchos,
mundo es grande, mejor dicho, la humanidad ha crecido, casi 8.000 millones de habitantes, tienen que estar desparramados los Elías, recibiendo a la multitud de gente que se va a convertir. Y entonces, otra vez vamos a ver nosotros que así como en Malaquías tenemos dos extremos, el mismo Malaquías 4 habla de un nacimiento para salvación con un Elías, Juan el Bautista, y un Jehová que viene, que es el Cristo que nació y murió y trajo la salvación, con un Elías que le preparó el camino, ahora con otro Elías que le preparará el camino al Cristo que viene en gloria y majestad para salvar a sus hijos y destruir a los malvados. Vemos los dos extremos y ahora vamos a ver los dos extremos otra vez, repasando de la lluvia tardía para entender que estos últimos Elías están dentro de la lluvia tardía, dentro de poco tiempo tienen que aparecer los 144.000 Elías. Entonces repasemos y vamos a Joel, aunque le hemos estudiado, pero los textos arrojan mucha luz. Y cuando leemos un texto estamos viendo una luz y volvemos a leer y entendemos sobre otra luz. Y entonces en el libro de Joel ya lo hemos estudiado, pero notemos porque vamos a buscarlos a los Elías en Joel, en el capítulo 2. Joel capítulo 2, versículo 23. Vosotros también, hijos de Sión, y se está refiriendo a los hijos de Dios de los últimos tiempos, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios. ¿Y por qué nos tenemos que alegrar y gozar nosotros? Porque os ha dado la primera lluvia arregladamente. Está mostrando 2 veces el derramamiento de la lluvia. Porque os ha dado la primera lluvia arregladamente. Y hará descender sobre vosotros, sobre nosotros también, lluvia temprana y tardía como al principio. En ese versículo vemos 2 derramamientos. Uno en tiempos de los apóstoles y otro en estos tiempos ya, que lo está diciendo el Apocalipsis 7. El ángel frena la guerra, la tercera guerra mundial, y que no se destruya el planeta porque tiene que sellar a los 144.000 y a la gran multitud que se va. Pero los 144.000 especiales que tienen que preparar el camino de la venida de Jehová en gloria y majestad. Y entonces, cuando ya identificamos 2 veces el derramamiento del Espíritu, uno en tiempo de los apóstoles y otro derramamiento para la parte final de la historia de la humanidad. ¿Y cómo sabemos esto? Porque vamos a encontrar las mismas palabras dichas en misterio en el mismo libro de Joel, desde el versículo 28, 28 en adelante. Y será que después de estos tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones. Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo, y en la tierra sangre, y fuego, y columna de humo. Y el sol se tornará en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. O sea que nos está hablando de 2 derramamientos. Uno a un principio, en tiempo de los apóstoles, y otro antes del fin del mundo, que es ahora. Y en ambos casos dice que va a ser derramado el Espíritu Santo y que todos van a profetizar, pero todos los que reciban el Espíritu Santo, y ya hemos visto qué es el sello. El Espíritu Santo es el que sella. ¿Y qué sella? La ley. ¿Se acuerdan ustedes? El Espíritu Santo sella, dice Efesios capítulo 4, en el capítulo 1 y en el capítulo 4. Capítulo 1, versículo 13, capítulo 4, versículo 30, dice que el que sella es el Espíritu Santo. Isaías capítulo 8, versículo 16, dice sella la ley. ¿Qué sella? El Espíritu Santo la ley.
¿Y qué tiene que ver la ley con lo moral? La obediencia, que lo leemos en Ezequiel capítulo 9, que se pondrá el sello sobre todo los que gimen y claman a causa de todas las abominaciones y degeneraciones que hay en esta tierra. Son gente santa, gente que no soporta el mal, no son gente que están diciendo qué triste que yo no pueda hacer lo que hacen los otros, ¿por qué no podré ir yo a bailar? ¿Por qué no podré ir a lugares de acá, de allá, a fornicar o a adulterar? No, no, son gente santa que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en la tierra. ¿Qué quiere decir? Que son los que guardan la ley de Dios. Y dentro del sello está en el mismo libro de Ezequiel que los que santifican el sábado. Y los que no conocieron el sábado y murieron como hijos de Dios sin conocer el sábado también son sellados. Ya hemos visto que en la quinta trompeta hay gente que tenía el sello de Dios. Sellados son todos. En los últimos tiempos van a haber muchos sellados que no van a morir y muchos sellados que van a morir y van a resucitar. Pero muchos sellados que no van a morir, pero no son de los sellados, los 144.000, pero todos los sellados son sellados con el Espíritu Santo, con el don de profecía. Y tendrán visiones, tendrán sueños. Entonces estamos atando todos los cabos, juntando todos los versículos, y vamos entendiendo que ese derramamiento del Espíritu también tiene dos tiempos, uno en un principio y otro para los postreros días. Y entonces nos acordamos de Hechos de los Apóstoles, y vamos rápidamente a Hechos, al capítulo 2, y en Hechos capítulo 2, Pedro interpreta, no Roberto Iñigo, no un predicador X, no, Pedro lo dice, tomando el texto de Joel. ¿Se acuerdan ustedes que el Espíritu Santo fue derramado? Capítulo 2, versículo 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Pero hemos visto en la comparación de texto en Primera de Corintios, se acordarán en el capítulo 12 que Dios había dado diferentes tipos de dones, don de profecía, de ciencia, de sabiduría, don de discernimiento, de espíritu, don de interpretación de lengua, milagros, sanidad, etcétera, etcétera. Y entonces el apóstol Pedro explica por qué tenían esos cristianos esa potencia del Espíritu. Y nos acordamos que Jesús dijo en San Mateo capítulo 24, antes de irse: asentad en Jerusalén hasta que seáis investido de potencia de lo alto, porque recibiréis la virtud del Espíritu Santo y me seréis testigos en todo el mundo. Y lo repite en Hechos de los Apóstoles antes de irse: que permanezcan allí hasta que sean investidos de potencia de lo alto. No muchos días después de esto llegó el tiempo de Pentecostés, a los 50 días de la resurrección de Cristo, y fue derramado el Espíritu Santo. Y entonces Pedro toma el texto de Joel, y vamos a ver en el versículo 16 del capítulo 2. Mas esto es lo que ha dicho el profeta Joel. Lo toma Pedro. Versículo 17, y será que en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visión, y vuestros viejos soñarán sueños, etcétera, etcétera. Y dice en el versículo 19, y daré prodigio arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se volverá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Pero lo toma Pedro, pero lo que dice Pedro se cumplió de forma muy parcial. Toma la parte en que cae el Espíritu, en que todos profetizan, que todos reciben el Espíritu Santo, que todos ven sueños, que ven visiones, tienen esos dones. Pero ¿a dónde está el día espantoso y terrible y la columna de fuego, de humo? No, eso estaba para el último derramamiento. Entonces ahí estamos notando nosotros que esos dos derramamientos que está dicho en Joel 2, versículo 23. A vosotros también, hijos de Sión, alegrad y gozaos, que yo les daré el Espíritu como le he dado en un principio. En la segunda oportunidad, que va a ser ahora, en breve, ya lo estamos descubriendo al tiempo, estamos ya en el tiempo de que venga el Espíritu. Estamos en el tiempo que seamos sellados. Estamos en el tiempo en que comencemos nosotros a profetizar, a tener sueños, tengamos visiones y prediquemos el Evangelio con potencia como lo predicaron los apóstoles. Y hagamos grandes milagros como hicieron los apóstoles. Antes que vengan, pero esta vuelta sí, antes que venga el día espantoso y terrible de Jehová. Como el Elías. El Elías vino y preparó el camino
de un Señor piadoso, misericordioso, que fue muerto por nuestros pecados. Y ese predicó de ese Cristo de que había nacido, y él estaba esperando, como Juan el Bautista, esperando que venga aquel personaje que había nacido y había crecido, y cuántas cosas habló del Cristo ese Juan el Bautista, ese Elías, hasta que apareció Cristo y dijo, cuando lo vio, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y Dios le había dicho que aquel a quien vea él que el Espíritu Santo como paloma se asentaba, ese era el Cristo. Y él lo vio y lo bautizó. Ese es el Elías, pero predicando una parte del nacimiento, del crecimiento, del bautismo, de la obra salvífica de ese Jehová hecho carne. Pero también habla Malaquías del profeta, del Elías, que iba a predicar a la gente antes que venga el día terrible, ya la segunda venida de Cristo. Es lo mismo que dice Joel, doble aplicación. En un tiempo cuando los apóstoles predican sobre los beneficios que produjo ese Cristo que se bautizó, profetizado por Juan el Bautista, el primer Elías, ahora nosotros como segundo Elías vamos a estar predicando que viene otra vez el Cristo pero en gloria y majestad. No sé si me explico. Tanto Joel como el libro Hechos de los Apóstoles, explicado por Pedro, y tanto Malaquías está hablando de dos extremos, de la primera venida de Cristo y de la segunda venida de Cristo, ambos con un Elías. ¿Han entendido, hermanos? Ahora, ¿qué van a predicar los Elías? Fíjense que cuando estudiamos el libro del Apocalipsis, así como ahora estamos descubriendo cosas, si la han sabido, los felicito. Y si no han sabido, ustedes han visto que brotan de las Escrituras como un manantial verdades y verdades extraordinarias. Y ahora, cuando estudiemos, que ya voy a terminar, cuando estudiemos el capítulo 10 y el capítulo 14, vamos a adquirir un conocimiento que no está en nuestra literatura, que no se conoce. Y ustedes van a ser testigos de que van a saber cosas que no se conocen, que no están en nuestros libros, que no se han predicado, porque vamos a desgranar los versículos del capítulo 10 de una forma diferente y siempre comparando. Porque ustedes no pueden decir que todo lo que yo acabo de decir son inventos. Todo lo que yo acabo de decir está comparado texto con texto y estamos descubriendo verdades, como sacar en medio de piedras gemas de oro y de oro, pero todos son gemas de oro. No hay un invento humano, pero vamos a ver de una manera diferente en Apocalipsis 10 y en Apocalipsis 14 por qué había estado escrito de esa manera, otra forma de ver la cosa sin negar la verdad, porque no se puede negar, al contrario, vamos a ver por primera vez, aunque lo sabemos, pero vamos a desgranar de tal manera los versículos para la próxima clase, si Dios quiere. Lo vamos a desgranar de tal manera que vamos a ver con lujo de detalle qué van a predicar los 144.000 y por qué Dios lo ha escrito, mejor dicho, lo ha hecho escribir con Juan de la manera que Juan ha escrito. Capítulo 10 y capítulo 14. Lo vamos a ver de una manera diferente para descubrir, de la misma forma que hicimos ahora, descubrir verdades de las cuales no estamos acostumbrados o quizás nunca lo hemos leído. Así que los espero para la próxima charla, si Dios quiere. Muchas gracias por la atención.